tienen una forma diferente de ver la vida. Nuestra forma de verla es generando. En Elegaustro no solo generamos energía en nuestras centrales y proyectos. De la mano contigo, comprometidos siempre, generamos conciencia y conservación ambiental. Generamos trabajo, desarrollo y futuro. Elegaustro, agua y energía limpia para la vida. Bienvenidas todas las personas que nos honran con su sintonía. Es el programa Derechos Urbanos por Voces Azuayas, con el asesoramiento técnico del Grupo Estrategia 7 y la retransmisión de Radio Multiimpactos. Este programa se retransmite también por las redes, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. El programa Derechos Urbanos se realiza de lunes a viernes por Voces Azuayas. Así tenemos, por ejemplo, que el día lunes se tiene el tema de migración. No son temas necesariamente especializados, pero son las tendencias hacia los campos que cada uno de los presentadores lleva. El día martes para medio ambiente, el día miércoles la sociedad en la radio, que se refiere pues a la dimensión de los problemas públicos, sus razones, sus puntos claves para la discusión, en donde nos gusta pues aflorar a través de diferentes criterios los conceptos conducentes para la sociedad. El día jueves, sería Cuenca, historia, presente y futuro, así como el día viernes, el análisis político. En nuestro tema del día de hoy, 11 de mayo del 2022, hemos señalado las cuencas hídricas, evaluación crítica. El objeto no es tanto, entre los distintos conceptos de evaluación, llenarnos de estadísticas o de datos, sino sobre todo establecer conceptos fundamentales que igual daría partir de las cuencas hídricas como también del bienestar ambiental o del estado de todos los factores de la naturaleza. Para ello, hemos invitado el día de hoy al ingeniero Kabir Montesinos. Él es ingeniero agrónomo que ha dedicado su profesión hacia el cultivo de plantas nativas. Actualmente en la universidad, encargado de las áreas verdes de la Universidad de Cuenca, tuve oportunidad de visitar ayer y me quedé admirado la gran floración que existe de todos los jardines y me sentí muy contento porque no había fijado mi vista, pues quizá para muchos es un hábito, una cotidianidad, pero para mí que me fijaba los tiempos me pareció espléndido el mejoramiento que ha existido bajo la dirección y el interés de Kabir. Es el experimentado en algunos trabajos de restauración ecológica y sobre todo es la razón por la que está en nuestro programa como invitado. Tiene una sensibilidad especial hacia la naturaleza. Sus conceptos y su vida misma están ligados totalmente al respeto a la naturaleza, tanto que por propias expresiones él ha dicho que se fija en la naturaleza con el objeto de procurar, tras su imitación, aplicar a los proyectos que están a su cargo. Entonces, con este antecedente le damos la bienvenida a Kabir. Muchas gracias, saludos para conversar al respecto del medio ambiente. El medio ambiente, nuestras cuencas hídricas y todo
lo que significa la naturaleza, ¿no? Bueno, creo que como dijimos, no íbamos a hablar mucho de estadísticas ni esas cosas. Primero porque no soy experto en eso ni en las partes del agua, pero sí podemos hablar mucho de qué significa una cuenca hídrica. El concepto, qué es la cuenca hídrica, porque toda la naturaleza está regida por las cuencas hídricas. No hay un solo lugar en la tierra, creo, que no esté dentro de una cuenca hídrica. Entonces es importantísimo porque es el corazón de todo, son las cuencas hídricas, y especialmente desde su nacimiento hasta donde terminan. Entonces nacen en las montañas y terminan en el mar. Claro, son parte de todo un ciclo que se repite permanentemente, en donde si no existieran, pues alguna parte de este ciclo simplemente se interrumpiría en forma total y sería es terrible es terrible lo que está sucediendo. Se dice que en los Andes ya está comprobado científicamente que va a llover más del 20%, me parece, o del 10%, del 10 al 20% más en los Andes que lo que llueve actualmente. Ya estamos viendo los cambios. Estamos viendo los problemas. Como efecto del cambio climático. Como efecto del cambio climático, que obviamente el cambio climático es un proceso a largo plazo, pero el ser humano está acelerándole en los últimos 100 años a pasos agigantados, que da miedo. Algunos científicos sostienen que ya se ha pasado el punto crítico de no retorno. Sí, hay un reloj. Hay un reloj en Nueva York que nos está indicando el tiempo más o menos que tenemos para cumplirlo, y me parece que no son más de 10 años lo que está el reloj en cuenta regresiva para que la temperatura de la Tierra suba a 1.5 grados o 0.5 grados de temperatura, que sería una locura. En Cuenca, que es nuestra ciudad natal. Ese es el punto en el cual ya rebasa las posibilidades de regeneración de todos los procesos en la Tierra. Exacto. Es el punto en que todas las combinaciones naturales se rompen, es el punto de equilibrio y no hay nada que hacer contra esto. Bueno, pero se requiere estar ciegos para no distinguir que estamos. Es ciegos, es como que nos dirían, tienes un cáncer que puede ser tratado en una semana, te eliminamos el tumor y listo, no hay problema. Pero no, dejemos pasar un mes, 2 meses, 3 meses hasta que ya no hay nada que hacer. Entonces la Tierra le está pasando eso, se está enfermando. Obviamente los que sufren las consecuencias somos nosotros, como humanos y todas las especies que rigen un ecosistema, ¿no? Ellas son las que están desapareciendo y son las que van a ser alteradas, y vamos a alterar nosotros absolutamente todo lo que está pasando. Bueno, el concepto es que el inmenso crecimiento de la población del planeta lleva a un estado en el que no se pueden abastecer sus necesidades, especialmente el de la alimentación. Más que eso, un argumento que se dice, que de anticipo yo no estoy de acuerdo con esa aseveración, por el hecho de que si no alcanza el alimento no es porque no exista la capacidad de la tierra, sino porque está mal administrada, y además porque la distribución es totalmente injusta. Si hubiera un reparto equitativo de lo que se tiene, podría yo escuchar cualquier carencia al respecto. Exactamente. Yo creo que está mal administrado, mal cultivada la tierra en muchos aspectos. Los monocultivos están arrasando con todo, no hay una variación y queremos más y más y más como humanos. Entonces es complicado. Antes teníamos los productos que venían del campo y de la hacienda y era lo que teníamos. Ahora tenemos productos importados de todos los países del mundo. Entonces es una locura. Es que esa es la globalización también en el reparto de alimentos, porque un alimento, para que pueda ser rentable dentro del criterio empresarial, he escuchado, tiene que recorrer cuando menos 5.000 kilómetros. No puede usarse antes, por el hecho de que
está relacionado con el trabajo de otras empresas, por ejemplo, del transporte, de los hidrocarburos, del comercio y en general. Está calculado para que, bueno, nosotros vendemos alimentos que cultivamos y el exceso reducimos a dinero con el objeto de comprar otros alimentos que tienen que hacer todo ese recorrido. Es absurdo. Sí, exactamente. Entonces, es complicado. Y todo eso está relacionado con las cuencas hídricas, obviamente, porque para producir todo esto necesitamos agua, que es las venas de la tierra y de todos los seres vivos. Todos los seres vivos estamos compuestos de agua en grandes cantidades, más del 70, 80, 90%, inclusive pueden llegar a acercarse a casi al más del 95% los seres vivos compuestos de agua, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con las cuencas hídricas? ¿Por qué les estamos degenerando de esa manera? Con vías, con minería, con ganadería, porque no podemos dejar al lado también la agricultura, el avance de la población, las ciudades, urbanizaciones, etcétera, ¿no? Todo es una afección directo a nuestra sanidad, a nuestro cuerpo, vendría a ser, porque todo es vida, entonces estamos afectando directamente de lo que estamos compuestos, agua. Bueno, pero el resultado está en que estamos ante el clamor que nos precipitamos a la debacle. Que el calentamiento global es un producto de la era de la industrialización y de este tipo de actividad económica que hemos desarrollado. Por lo tanto, si queremos salirnos de esta amenaza, quizá tengamos tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No seguir en ese mismo sistema. Tenemos que buscar que toda la cultura y la civilización y la tecnología y la ciencia que haya alcanzado el estado en el que estamos tenga una diferente aplicación que como ahora se aplica solamente en beneficio de los intereses de quien invierte. Y ahora necesitamos que se aplique todos los avances tecnológicos y científicos en poner las manos para que la pared no nos caiga encima. Más que los avances tecnológicos y científicos, también ves hacia el pasado. Nuestros antepasados, cañaris, incas, tenían solucionados muchos de los problemas. Claro. Hacían terrazas, no construían al lado de los ríos, les tenían muy reservadas a las quebradas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero sabemos cómo actuar, pero hacemos lo contrario. El municipio ha perdido capacidad de gestión y de controlar, ¿no? Y da mal ejemplo, porque ahora podemos ver en la 1 de mayo, en la parte alta, ya pasando a las Américas, un nuevo parque a las orillas del río con cemento, con construcciones a menos de 2 metros de la orilla, con canchas de fútbol o básquet encementados, las orillas de los ríos, cuando la ordenanza lo prohíbe. Entonces, si el municipio lo hace, ¿por qué no otra persona? Entonces, tenemos que partir desde el ejemplo y tiene que ser de esa manera. No podemos seguir permitiendo que suceda esto. Y si arruina, como cuenca hídrica, vamos aguas arriba encauzando el río y el problema es a tener aguas abajo. Lo que está sucediendo ahora en el descanso. Ahora hay siempre inundaciones en el descanso. Es más común que antes. ¿Por qué? Porque la parte alta del río lo hemos ido encauzando, no tienen las orillas adecuadas, no tienen las pendientes adecuadas, etcétera, ¿no? El tratamiento de la cuenca hídrica o de las cuencas hídricas ha sido deplorable. Además, totalmente. A nadie le importa, porque yo recuerdo, seguramente también estará en tu recuerdo, la conformación de UMACPA, Unidad de Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Paute, que se hizo como una concurrencia, porque no era una organización, de diferentes instituciones que tenían que ver por distintas implicaciones. Pero quien más respondía era INESEL. Yo tengo los datos acerca de la cuenca hidrográfica del Paute, en donde se señalaba que el problema más grande es curar la erosión al norte del río Burgay y al sur la cuenca del Jadán, porque eran las más críticas en cuanto a la erosión.
Entonces hicieron, recuerdo aquí que hasta hubo con el CREA una cooperación de tipo técnico alemana, y el ingeniero Eckhard Bus, ingeniero paisajista, comenzó con un plan de remediación de todas las cárcavas y tratamiento de todas las quebradas que habían por el sector de Jadán. Se implementó, pero quisiera que cada año progrese, que se vea algo. No se ve absolutamente nada porque nadie respeta, y en vez de seguir componiendo las cárcavas, les han ido a explotar para aprovecharse de los áridos. Y entonces es un espacio desolador toda esa zona, que ahora se quejan con mucha razón, porque va a implicar incluso a las faldas o a todo el cerro del Huahualjumi. Pero es toda una minería. Y me pregunto, pues, ¿quién tiene el derecho de virarse un cerro y quedarse tranquilo y decir que ha dado trabajo a los volqueteros, trabajo a quienes venden comida, que han hecho una instalación tal en la escuela? Pero es un perjuicio para toda la vida, para siempre. ¿Y qué significa eso? Significa que le estamos a la tierra, en vez de dejar de fumar el tabaco, para que no nos quede, le estamos dando más y más y más cosas, ¿no? Entonces es complicadísimo, porque la presión de la gente nos obliga a tener más áridos, más cerámica, más comida, y el poder adquisitivo de muchas personas ha surgido y quieren cambiar toda la casa, por ejemplo. Entonces vamos a poner cerámica importada, algunos, otros de otra clase. Entonces, no, está mal. Ponemos en los garajes 2, 3 autos en vez de tener un área verde, claro, porque también nuestro jardín o nuestro edificio es parte de la cuenca hidrográfica. No solo es las partes altas del Cajas, no solo es San Joaquín, la ciudad es parte de la cuenca hidrográfica y no les respetamos en nada. Con calles, acera, le hacemos impermeable. Claro, es decir, tenemos que cambiar el concepto y mirar no inmediatistamente o solo por nosotros. Pero claro, no podemos abarcar también demasiados límites. Por eso yo me he situado como que una acción que nos corresponde a todos para mirar sobre nuestras responsabilidades sería el delimitar, por ejemplo, en el macizo del Cajas, que ha sido señalado como una reserva de la biosfera planetaria, en donde vivimos cerca de 1 millón de habitantes sobre 1 millón de hectáreas. Están reunidas poblaciones que históricamente se han desarrollado, han sido cultivadores, han sido artesanales, han hecho también minería en cierto nivel. Han hecho actividades y ahí están las poblaciones, cantones, parroquias, de parte de provincias como de Cañar, de Guayas, de El Oro y la Suay. Yo creo que ese sector, es decir, que está delimitado al norte con esa ruptura que presenta de la cordillera el río Cañar, y al sur por otra ruptura que también presenta el Jubones, y desde el valle interandino hasta las inmediaciones de la isla Puná, porque es con todo el sector costero y también parte de una milla marina nomás que creo que está reservada. Bueno, dediquémonos a eso, pero para encontrar la forma de vivir, porque es un área de reserva para la vida, para el hábitat del ser humano. ¿Qué debemos hacer si estos son los recursos que nos han dado? Tenemos la suficiente cantidad de agua como para no quejarnos. No tenemos mucha tierra agrícola, pero sí siempre todas las comunidades se han abastecido en esta zona e incluso han tenido excedentes, no tanto para las utilidades cuanto para saciar la necesidad de otros que no tenían tanto. Sí, exactamente. La SOAI no es decir, conceptos culturales. No es un éticos. País rico en tierras para producir, ¿no? Esto es tener claro. No, pero la tierra vale para vivir. Pues. Para vivir y para autoconsumo y muchas cosas. Pero muchas veces se les oye a los políticos decir, no, que el agro de la SOAI es... No tenemos los suelos del norte, ¿no? Una cosa es que como no tiene vocación agrícola, sino minera, eso escuchaba yo siempre, que debemos entonces depredar absolutamente todos los recursos para dedicarnos a cavar. Es una locura lo que está pasando con la minería y las concesiones mineras por todo lado.
y no nos damos cuenta que estamos acabando con todo. Como usted dice, viene desde la costa hacia acá, todo el clima está regulado. Es que todo está unido, no hay separación de nada. Todo está unido, todo está encadenado, y si rompemos las cadenas, simplemente se va todo al traste. Todo está encadenado. Todo está encadenado. Pero está, así como está encadenado para el mal, digamos, podríamos aprovechar el encadenamiento para mejorar todas las circunstancias y para el bien. Claro, por supuesto. Que es la única forma, ¿no? Los recursos deberíamos utilizar para nuestro bien, y para el bien de la naturaleza. Pero no puede ser que las empresas empiecen, no, quiero exportar y nos vamos al Guayumi, estas 300 Un señor que hectáreas. viene de no sé dónde, de la provincia de Chimborazo, viene, quiero que me asignen 300 hectáreas para explotar. Terrible, y el Guayumi debe ser un Como parque escalizas natural para- donde usted puede ir a caminar, refrescarse, estar ahí, hacerle rico al Azuay en Pero eso naturaleza. es no sopesar qué es lo que vale más, pues. Exacto. Si la Nuestra vida va- o la nuestra- utilidad nuestra y vida la vale avaricia más. y la ambición. No podemos tener solo el Parque Nacional Cajas regulado y algunas concesiones de etapa por ahí, bosques privados, que es medio bosque de la empresa. ¿Dónde están el resto de bosques? ¿Dónde están protegidos? Vemos el Cerro de Barahón que tenemos aquí. Todos los días que uno sube hay menos árboles. Y es el pulmón de Cuenca, es lo que está regulando, lo que nos da, enfría y nos calienta la ciudad. Son los árboles, nada más que los árboles. Y cada vez tenemos menos. Claro, debemos combinar pues estos factores de la necesidad del desarrollo económico, pero cabe calificar qué es un verdadero desarrollo económico, progreso, como quiera llamarse. Lo que actualmente vivimos, que muchos dicen un desarrollismo, eso no es desarrollo. No hay desarrollo económico en el sistema mundial mismo, capitalista. Hay quizá un desarrollo de la comodidad, del desperdicio para una élite, ¿no? Que sería, El desperdicio es terrible. Eso es terrible. El desperdicio. Y nosotros desperdiciamos agua todos los días. Porque los cuencanos, eso sí sé, consumimos más de 200 litros de agua al día por persona. Entonces es una locura. en comparación con cuál sería la La media. OMS 100 recomienda. Pero nosotros vamos sobre los 200 como cuencanos. Claro, tenemos nos agua en falta. abundancia. Pero jalamos la cadena. Es lo peor de todo, ¿no? Jalamos la cadena con agua potable que viene con un tratamiento específico para nuestras casas, para jalar la cadena. Entonces todas las cuencas hídricas nos estamos gastando en eso. A ver, si nos referimos a nuestras cuencas hídricas, tenemos que comenzar por el páramo. Desde el ¿cierto? páramo. Desde el páramo viene el agua. En el páramo se forma la primera gota que desde la atmósfera se transforma en líquido. Desde la nube que está ahí, que choca del Océano Pacífico, ¿verdad? choca en el macizo del Cajas, pasa a la Machangaracocha, empezando por Saucay, ¿no es cierto? En la Machangaracocha y hay la primera captación de agua, después viene Chanlud, después a Saimoni, la planta de agua potable, que es más o menos del 53% que viene a la ciudad. Entonces, ¿qué estamos esperando para proteger todo eso? Los esfuerzos de las pocas personas, de las entidades, está quedándose corto, muy corto para lo que se nos viene. Entonces, ¿qué estamos esperando? Y aquí estamos realmente tocando un punto que últimamente ha causado alguna discusión entre las opiniones de quienes se interesan. Yo no sé absolutamente qué piensas al respecto, pero me gustaría que tu aporte nos sirva para conducir y encontrar la verdad. Exactamente esa historia que tú has denotado de las cuencas hidrográficas, de las presas en la cuenca hidrográfica del Machángara. Ahora, si quieres repetir en la de Soldados Yanuncay, a base de la obra que propone L. Gaustro, de un proyecto multipropósito que es para producción de energía, que es su misión, para aportar a etapa en el agua potable, para riego de las parcelas y para, bueno, hay muchos propósitos. Entre ellos hay algunos que tal vez no se dicen, pero que caen dentro de la malicia. Y podríamos conversar al respecto.
Dicen pues que es urgente que podamos prevenir la carestía de agua para una población creciente del Cantón Cuenca. Y por tanto tenemos que hacer una presa más, en este caso en el río, en los nacientes del río Yanuncay, la presa de Quinguyaco, para inmediatamente instalar 2 centrales eléctricas que producirán 22 megavatios que serán interconectados en forma nacional. Ante eso hay oposición y te anticipo que yo personalmente he opinado muchas veces y he querido encontrar la verdad y simplemente me reafirmo en que esa obra no se debe realizar, al menos debemos pensarlo mucho más y por lo tanto detenerlo en la mejor de las concesiones que podría ser. Porque es una intervención, bueno, quisiera tu criterio. Bueno, a ver, yo no estoy ni a favor ni en contra, no. Toda intervención tiene un impacto ecológico, es obvio, ¿no? Yo sufrí mucho porque la familia tenía por Saucay y vi lo que pasó con Chalud, que era precioso. Ahora, no podemos decir que no nos ha beneficiado Chalud a la ciudad, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Tenemos, desde ahí parte casi toda el agua potable para la ciudad. Etapa está buscando soluciones para abastecer el agua potable en Cuenca, que sí va a ser un tema grave. No es algo así nomás. De lo que se han pensado tomar de 2 chorreras, del Zig-Zig y de algunos otros lugares más. Entonces tenemos que ver de dónde vamos a sacar agua potable para la ciudad, para los siguientes habitantes que van a venir, ¿no? Que es el problema va a ser dentro de algunos años, no ahora, ¿no? Lo que tiene ahora Etapa no nos va a abastecer. Probablemente la red hidroeléctrica sí nos abastece a la ciudad porque está interconectada a toda la ciudad. Eso sí puedo decir, ¿no? Pero estamos en contra. ¿Pero qué proponemos? Porque yo no he visto una propuesta de las personas que están en contra, porque el no tocar el páramo implica no tocarlo, ¿sí? Claro. Pero yo me voy a Soldados y todos los días encuentro más pastizales, menos paja y más ganadería. Entonces la gente en Soldados tampoco está aportando, ¿no? Porque hay que parar. Basta de ganadería, basta de páramos, basta de dañar el Claro, el páramo se afecta por el avance de la ganadería, de la agricultura, de la urbanización, de la minería. Que es de terrible, la minería. Terrible, claro. Pero, entonces, todo eso hay que parar, pues, todo lo que afecta. O sea, claro. Claro. Y la presión social o la presión de Cuenca por tener agua va a ser terrible. Entonces, yo no sé qué vaya a pasar con la presa, pero si de pronto, si es que la presa es muy bien manejada y nos da una contraparte y nos dice, a ver, vamos a tener la presa, pero vamos a cuidar todas estas áreas colindantes, que no les pase absolutamente nada y van a estar protegidas. Ese es un beneficio. Igual le digo, por ejemplo, una minera, ¿no? Si se va a construir una minera y va a explotar, pero ¿qué beneficio nos está dando? Ninguno, porque siempre nos dicen, vamos a reforestar, pero es mentira. Entonces, por ejemplo, en Quimsacochas, ¿qué pasaba si es que nos daban todos los bosques que estaban ahí, nos protegían? Le prometo que hagan la minería en Quimsacocha. Si nos protegen todos los bosques que están ahí y toda la pampa de la producción no se toca, señores, haga la minería. Porque este rato yo voy a Tarqui, subo y cada vez lloro porque veo cómo avanza la frontera agrícola destruyendo todos los bosques nativos que están ahí. Entonces, ¿cuál es el costo-beneficio? ¿Cuál va a ser el costo-beneficio de tener una presa ahí? ¿Qué nos va a dar la presa? ¿Y qué nos va a...? Para la gente le va a interesar mucho porque
Pues sí, el riego a las parcelas puede ser muy tecnificado y bien puesto. No, pero eso en la práctica no es exactamente como lo que se dice. Por el hecho de que, ¿en qué consiste la obra que propone el Legaustro? En poner una presa enorme de 42 y más metros de alto por 8 o 12 metros de ancho, de tierra. De piedra, sí. No, de tierra. Bueno, de tierra. Ahora, ¿de dónde van a llevar la tierra? No lo van a llevar. Yo entiendo que en donde va a haber la zona de inundación, van a poner los tractores para que acarreen la tierra, es decir, destruyan para siempre lo que... Este es el concepto, dices que es pajonal nomás. No. Ahí no existe nada valioso. No Eso creo es, que, pues, no si- creo si- que si el creen caucho que- diga es pajonal nomás. No, bueno, no solo he escuchado de quienes están a favor de la presa. En uno de los chats en Cabildo del Agua se dijo exacta y textualmente esto. Pero si solo lo que se va a inundar es un pajonal. Y no es ni siquiera pajonal, es una vegetación propia del páramo. Pero que sí, es... o sea, toda vegetación es propia claro, del páramo. pero no digo que el pajonal no lo sea, sino que acá en este caso no es pajonal, sino son... no Algunas sabría cómo plantas llamarlo, deben estar ahí. una- O sea, en una 200, cantidad no de sé cuántas plantas hectáreas son, 200 que hectáreas. cumplen la misma... En 200 hectáreas se debe afectar bastante. Pero, ¿cuál es el costo-beneficio? Eso tendría que ver. Pero no el costo-beneficio monetario Ahí vamos. o qué, sino el costo-beneficio ambiental. Ese es el que debemos Claro. preocuparnos por una presa de esta E clase. incluso como es un principal argumento del costo monetario, también sería bueno analizar cuál es el beneficio económico para los dueños de la cuenca hidrográfica, que seríamos nosotros. ¿Qué ha pasado con las con las presas a las que tú te referiste? La primera que se hizo era de Saimirín, ¿no? Es una pequeñita, sí. La Pequeñita, por el hecho de que ante la depresión económica de la zona, por la decadencia del negocio de la paja toquilla, del sombrero de paja toquilla específicamente, había que rehabilitarse. Entonces el CREA fue una de las instituciones que iba a velar por el nuevo crecimiento económico, gracias a lo cual se pudo incentivar la creación de una presa hidroeléctrica, como un mejoramiento de las presas que ya Cuenca en su historia tuvo. Me refiero a la de Monay, la presa una pequeña presa que daba la luz para toda la ciudad, en la avenida que hoy es 10 de agosto, y que se alimentaba del canal de San Joaquín, ¿cierto? Que es una presa en donde no existía absolutamente ningún daño de tipo ecológico, sin embargo funcionaba dentro de su medida, ¿no? Sí, pero esta presa ese rato estaría obsoleta y no tendría la capacidad alguna de Así abastecer la cuenca. dijeron que era obsoleta, entonces pasó al interconectado nacional y nuestra presa que iba a servir para el desarrollo, esta de Saimirín, se pasó a conectar en beneficio general del país y luego vinieron todas las demás. Y una cadena que ahora llega hasta Sopladora, que es la primera que se va a privatizar. Entonces pregunto, ¿cuál es el beneficio Todas las mismo? presas están este rato interconectadas. Todas las del Ecuador están directamente conectadas. La producción hidroeléctrica, claro. Todas están conectadas. Y la no hidroeléctrica también está conectada a la producción energética, sí. al mismo sistema. Sí, pero bueno, ahora viene, están haciendo lo de Huancachaca, que es esta eólica. Que también deberá estar interconectada. Tiene que estar interconectada. Y la de Soldados Yanuncay también va a estar interconectada Tiene que estar con apenas la interconectada. contribución de 22 megavatios de los 8.000, que es la producción nacional. Nacional, sí. Ahora, bueno, siguiendo la historia, esas presas que han sido nuestro recurso hídrico no nos han beneficiado directamente. No cumplieron lo que fue, o para lo que fueron creados, de rehabilitar económicamente a la zona. Si es que ahora, por ejemplo, de Soldados Yanuncay se invertiría no solamente en Soldados Yanuncay, pero en el macizo del Cajas, en el desarrollo del macizo del Cajas, tal vez diría muy bien. Se van a impulsar otras fases de eso es lo que debemos crecimiento. pelear, no debemos dejar que se vaya
los dineros de recaudación, este tipo de cosas, debe ser reinvertido aquí mismo. Pero eso es parte de nuestra fiscalización también, ¿no es cierto? Pero es que El Gaucho no es una compañía o una empresa local, está aquí en Cuenca, pero es de tipo nacional. Sus intereses no son los intereses de nuestro desarrollo, es que son los intereses del desarrollo nacional. Los concanos debiéramos hacer que las cosas queden aquí, no seguir dejando que se vaya todo aquí, claro. Porque eso lamentablemente aquí muy se bien, llevan todo, me parece. Y se nos llevan carreteras y se nos llevan todo, porque tampoco no hay que dejar de hacer las carreteras, ¿no? Tenemos que hacer bien hechas. Pero no pues por el páramo recortándole. Y no por el páramo recortándole. Y una locura lo que están pensando hacer otra carretera. Yo les oigo a algunos políticos, vamos a hacer otra carretera. Así escuché, industriales. Otro desastre nacional, ecológico. Y dicen que será una autopista que llegue mucho más rápidamente a Guayaquil. Creo que arranca por Biblián, no sé. Y le dejarían a la Cuenca Molleturo como una carreterita alterna, o sea, terrible, que nunca va a funcionar, porque realmente no va a funcionar. Nosotros nos opusimos y con razón cuando se iba a construir, porque estaban tocando una área tan sensible que lo iban a destruir y la destrucción no iba a dejar. Claro, y quieren de pronto militarle a la soldados Chaucha, Balao, igual, y va a pasar lo mismo que pasa en el Cajas. Más intervención de lo mismo. Más intervención de lo mismo. Hagamos una bien hecha por el mismo Cajas, no sé cómo. No por ahí. O sea, un túnel, yo qué sé, pero tiene que funcionar algo con... Hay tanta tecnología que se puede copiar del mundo y nosotros no copiamos nada. Y todo se despilfarra en... Pero no hay otra cosa al respecto de lo que tú dices del mundo. La experiencia del mundo ha sido del gran desarrollo industrial que deviene en la gran debacle del cambio climático. Del cambio climático, así es. Por lo tanto, el mundo en su producción industrial y todo está recogiendo los pasos para dirigirse hacia otro lado. No con la franqueza y urgencia que se necesita, pero al menos hay ofrecimientos. Nosotros no hemos caminado en ese desarrollo y podemos expectar que los que se desarrollaron quieren ser como nosotros. Por lo tanto, ¿cómo vamos a escoger un camino que ya se comprueba que es equivocado? Debemos reafirmarnos sobre nuestras capacidades, nuestros recursos, nuestra historia. Sí, pero no podemos dejar al lado la tecnología mundial, ¿no? Porque este rato, si no hacemos eso, nos quedamos atrás. No, la tecnología mundial ha sido, pero para el desarrollo económico maligno, pues Sí, es maligno. Entonces, pero la tecnología debe usarse bien. Tenemos que utilizarle bien, ese es el problema. Y utilizar bien significa conservar los recursos naturales, renovables, que se están depredando. Y aumentar, no solo conservar, tenemos que aumentar. La tierra es tan generosa que aumenta. Tenemos que aumentar los recursos que hemos perdido porque se nos está viniendo un cambio muy fuerte, un cambio que no vamos a poder parar. Entonces, no les creemos a los científicos. Ese es el problema. Y son solo pocos. Recién estuvieron en España presos, creo, en el Congreso, los científicos, y nos dicen solo veamos el Chimborazo o el Cotopaxi cómo ha declinado su altura de nieve, ¿no? Claro. Entonces, pero si está ahí a la vista. Cuando se viaja a Quito se pasa por el Cotopaxi y se nota una mancha blanca que es del copo de nieve y una mancha roja que es de toda la nieve que se ha perdido. Claro, y es parte de la cuenca hidrográfica, es parte, el agua del Chimborazo, Cotopaxi les da de beber no sé a cuánta gente y a tomar y nos da para la agricultura, ganadería, y le estamos desaprovechando. Humboldt hace los pisos altitudinales referencia al Chimborazo, ¿no es cierto? Y nos graba las alturas y la vegetación y él se da cuenta que el mundo es otra cosa y que está todo interconectado. Y ahora en el Chimborazo no tenemos bosques protectores, porque usted se para ahí en las faldas y todo es cultivo. Ciudades, carreteras y ganadería. Y allá monocultivo. Pues, ¿no? Monocultivo, todo es monocultivo. Lamentablemente todo es monocultivo ahora. Todo es monocultivo, necesitamos más agroquímicos para matar las plagas, enfermedades,
hongos. Esa es una etcétera. profunda política que va en camino de la destrucción de la agricultura, como llamaría, natural. Si se puede llamar así, pues, ¿no? Desde que el Fíjense, hombre ahora fue sedentario. la cuenca hidrográfica, ¿dónde termina? En el océano, que es la gran cuenca hidrográfica, que es enorme. Todos los peces ahora tienen microplásticos adentro, Sí. tienen mercurio adentro, pero no nos importa, igual seguimos comiendo los mismos peces que vienen de allá. Entonces, También tenemos microplásticos. y nos comemos con el sorbete en el restaurante que va directo a la cuenca hidrográfica a terminar en el mar. Estaba revisando de unos programas anteriores al respecto de la construcción de presas. Hay un dato. A nivel mundial hay 58.000 grandes represas que regulan y administran los caudales. El 37% de los ríos de más de 1.000 kilómetros fluyen libremente, es decir, sin interrupciones, que apenas es el 23% del caudal general del agua que llega al océano. Pero aquí viene la pérdida de continuidad, en cambio, en los cauces del río, que se llama la fragmentación. Dice, las mayores amenazas para la conservación de sistemas fluviales son estas fragmentaciones que se realizan, como la que se realizara en Soldados Llanuncay, en Quinguyaco. ¿Qué pasa en Quinguyaco? Se inundarían las 187 hectáreas, pero se anularía absolutamente todo un sistema fluvial naciente. Propiamente el río Llanuncay va a nacer en la presa del Gaustro. Bueno, no estoy seguro dónde está hecho, pero el río Llanuncay, el río Llanuncay no sale en un solo punto, ¿no? Bueno, precisamente claro. Se va a inundar el punto en donde nace de diversos lugares. Aquí está la presa de Quinguyaco, enorme, que recibe estos caudales, absolutamente todos los lugares. Y le modifica 21 kilómetros, 18 a 21 kilómetros del cauce natural del río Llanuncay, porque le deja como canal ecológico que no va a funcionar, porque la simple cantidad que requieren para la presa hidroeléctrica va en una tubería que se extiende por 18 kilómetros de un diámetro aproximado de 2 metros. Sí, más o menos. ¿Qué significa esa construcción, esa destrucción, esa intervención en el... Eso le digo, depende del páramo, costo-beneficio, ¿no?, que nos vaya a otorgar las empresas. No estoy ni a favor ni en contra, porque de pronto es necesario... pero que estés por estudiarlo bien. Hay que estudiarlo bien, pero observarlo. Pero los si que no se oponen, se necesita más que la verdad. Los que se oponen tampoco dan una solución clara a qué es lo que está pasando en los cerros. Que ellos basta, no queremos la presa porque nos va... Bueno, yo me opongo, pero ¿qué propuesta cabe? Decir que en vez de el Gaustro no se haga el Gaustro. Que en vez de la minería no se haga minería. ¿Y cómo protejo? Pero no, es que claro, la gente... invito a proteger, te invito a todos los ciudadanos, pero para que en vez de hacer esas presas, hagamos los planes reales de nuestro delineamiento de desarrollo en la región. Sí, estoy de acuerdo. Pero si le dicen en 30 años se necesita la presa para que tenga la población de Cuenca agua potable, usted no va a poder negarse. Pero a ver, ¿quién me dice? Tenemos que reunirnos a ver cuáles son las necesidades de agua y cómo vamos a hacer entre todos, no porque a alguien se le ocurre hacer una presa que le puede interesar por múltiples razones. Pero aparte se lo digo, Etapa está buscando soluciones y una de las soluciones es esa. Muy bien, salga a discusión democrática y pública. Dos Chorreras ha sido propuesta, el MAE les negó, de lo que sé, del SICSI que están queriendo traer, y por obvias razones del SICSI dicen, no, si nosotros no tenemos agua potable, ¿por qué le vamos a dar agua potable a Cuenca? Es que si hay propuestas aisladas, todas van a ser malas.
Tienen que ser conjuntas para que sean congruentes. Pero ¿no? sí hay estudios, no es solo a la deriva que etapa hace las cosas, ¿no? Podría ser que tenga sus fallas, como toda empresa y como todos, pero todos los cuencanos tenemos una agua de muy buena calidad. Yo puedo abrir la llave y tomarla. Y eso es un mérito de Cuenca, ¿no? Sin embargo, en otras ciudades no se puede hacer eso. Eso que lo acentuamos con orgullo no debe privarnos de conocer la realidad del agua potable, porque lo que es ahora claro, mañana no puede ser tal. Sí, obviamente. Por ejemplo, al respecto de lo que comentabas de la presa de Chanul, que aportó a la planta de Tixán, también produjo, y en las zonas de la familia de ustedes, en el deslave del Soroche, pero eso en el desecamiento del pantano del Chagri, pero en el manganeso que llega a la planta. Sí, pero Tixán. Soroche no tiene nada que ver con la presa de Chanlú. Fue un deslizamiento desde la parte de Cañar. No, nada abajo. De ver con la presa de Chanlú. Claro, eso tuvo que ver con la desecación del pantano del Chagri para que habite una cooperativa que se hizo del Cañar y en donde los postes de luz fueron instalados por el Elecastro, claro. Naturalmente. Entonces, ¿qué significa el tratamiento de la cuenca? Bueno, ¿el Elecastro o la empresa eléctrica? O la empresa eléctrica, porque no... Eso hay que aclarar. Ya. Por la empresa eléctrica. El mismo Ministerio de Energía, a través de las empresas cuyos nombres varían de acuerdo a su dedicación. Claro. Sí, pero... Entonces tenemos ahí el agregado de manganeso al agua potable de Tixán, en donde una consultora contratada por la misma etapa, tengo yo la copia de esa hoja, dice que no hay forma ni técnica ni científica de poder limpiar la tubería impregnada con manganeso, ante lo cual dice, pero estamos dentro de los índices aceptables en donde no vaya a haber... Claro, sé que los costos del agua potable por esa razón han aumentado mucho ya, ¿no? Entonces, es complicado. Yo estuve hace un mes, o un poco menos de un mes ahí en el deslave del Soroche, y me entristece, porque ¿cuántos años son? 12 serán. 12, 15 años, o más. Oiga, y no hay una restauración. No hay, y la restauración que se quiso utilizar con la teoría de que los metales pesados se van al fondo, y entonces un tanque que previamente se hacía antes de llevar el agua hacia la planta de Tixán, podía ya librarse de mucho manganeso. Total, está mal diseñado, que seguramente rebasa totalmente y sigue yéndose con manganeso y todo. Sí, me no sé si habrán compuesto. Me entristeció ver que todavía no hay, por lo menos, cubierto de vegetación. Sigue sin nada de vegetación arriba. Y son 12 años. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Y hubo otro deslave también. ¿Por qué no crece una planta? ¿Por qué no crece? Algo está pasando ahí, ¿no? Y claro, todo eso está viniendo a Cuenca. Entonces, es complicado. Ahí hay el deslave del río Chulco también. Ya no le ubico al río Chulco, pero... Es un pequeño río que ahora se ha convertido en una gran laguna por el descuido del canal de riego a las comunidades. Porque es pero eso es hacia Labrado. Otro de los propósitos. Antes de Labrado, yéndose desde lo bajo. Pero ya no es a la cuenca de... Es en la cuenca del Machanga, es afluente del Machanga. Pero del río Labrado. No te podría decir. Claro, ya, más o menos, sí creo que le ubico esa lagunita. Ajá. Entonces, si el manejo de la cuenca hidrográfica del Machángara se va a hacer lo mismo en la del Soldados Yanuncay, yo diría que está mal. Primero, porque no son las mismas cuencas. La una tiene un declive mucho mayor y tiene otro tipo de riesgos o amenazas. Porque estuve leyendo que la cuenca del Machángara también está amenazada de una gran falla que
de cuando en cuando parece dar noticias de que está poniéndose en actividad. Chuta, las fallas geográficas son terribles para cualquier proyecto, ¿no? Y para, no solo para eso, se vea Gullo, vea otros lados, entonces... Lo que no me gusta no estamos ajenos a estas fallas. Lo que no me gusta de esta inundación, además, es de que esta zona de inundación del Quingoyacu está muy cerca de las concesiones mineras. Y las mineras necesitan agua, no solo electricidad. Entonces no es que tenga que aseverar cosas que no sé, pero sí tengo que suponer que las cosas no son eternas y quien gerencie hoy la empresa no va a ser en forma permanente. ¿Quiénes podrán venir? Y tener otros conceptos, pero como para que teniendo el agua en 23 millones de metros cúbicos ahí, muy cerca de las mineras que no tienen de dónde abastecerse, sería terrible que el agua de la presa vaya a las mineras, ¿no? Sería. Pero van a haber una cantidad de canales para el riego de parcelas que de por sí se hubiesen regado con el curso natural del río, ya nunca hay. No. Pero que ahora va a ser concedido por parte de la tubería de la tecnología que podemos aplicar con la presa de riego ya a todas las parcelas es mucho mejor que la tecnología que estamos aplicando ahora, ¿no? Entonces ellos van a tener una automatización de riego perfecta, las condiciones que necesitan. Pero ¿en dónde si van a suprimir el abastecimiento del agua? Pero si tienen toda la presa acá, ellos pueden construirles una red de riego, pero enorme a todas las personas. A los mismos sectores que en este momento les quitan, pues, ¿no? A ver, pero además estos sectores no utilizan bien el agua. Hay que ser claros. Riegan por gravedad. Son sectores además que no deben utilizar para ganadería, pero están ahí instalados. Entonces, por a eso me refiero. Económico del sistema. Las personas que se oponen, claro, tienen ganadería en alta pendiente. Yo sé que los recursos para ellos pero no podemos tener ganaderías en pendientes altas, porque vea lo que pasó, vea lo que pasó en Sayausí. Pero sí es clarísimo. Entonces, vamos desprotegiendo. Es decir, lo claro es que tenemos urgentemente que dedicarnos a proteger nuestras cuencas. ¿Qué significa proteger? Casi sería mejor dejarles que intervenir. Dejarles de intervenir, es exactamente, pero todos seguimos haciendo lo mismo. Vamos, río arriba del Llanuncay, la cuenca sigue depredándose, no hay forma. El eucalipto está apoderándose de todas las orillas de los ríos. Y no hay nada, no hay una entidad, pero fuerte que diga, a ver señores, no, vamos a proteger las orillas de los ríos, 10, 50 metros a cada lado, va a ser bosque, hacia arriba de Llanuncay, pero no, hacia Soldados. Pero no, cada vez que vamos por ahí, hay menos y menos y menos, y más eucalipto. Bueno, acá en cambio estoy observando que en el paso del río por la ciudad de Cuenca hay cada vez menos eucalipto. Yo no digo que el eucalipto sea una maravilla de árbol, porque me han dicho que tiene una cantidad de toxinas, pero desde el punto de vista económico ha sido el árbol que ha defendido... Ha defendido la depredación. La depredación Sí, pero tiene que haber, señores, vamos a hacer una plantación de eucalipto. ¿Quién ha sembrado los eucaliptos ahí en las orillas de los ríos, en el momento que pasan por Cuenca? Bueno, los cuencanos empezaron sembrando, pues, ¿no? Desde 1850 que vino el eucalipto al Ecuador, no sé cuántos barcos de semillas que se accionaron. No barcos de semillas, pero muchas semillas, sí. Barco de semillas, dice una relación. Sí, pero sería una locura, barcos de semillas. No barcos, sino un barco de semillas. Un barco con semillas, claro, imagínate. Bueno, es decir, eucaliptos que han sido los primeros que llegaron al Ecuador, que han cumplido de todos modos su vida, o están cumpliendo, a través de 200 años, 250 años, los eucaliptos, ¿cuánto han depurado el ambiente? Un árbol. No digamos cuántos árboles, pero aquí, por una determinación
¿cuál es la empresa cuidadora de los márgenes de los ríos? La EMAG. La EMAG. Córtense 1.700 árboles porque están en peligro de caer. Y han hecho 2 planes de corte de árboles, 1.700, 2.000, no sé qué. Y cada vez que en mi barrio, allá yo vivo cerca del Parque Botánico, y no veía las casas iluminadas en Turi porque había una pared de árboles. Ahora les veo claramente. Y en vez de solazarme de mirar que son bonitas, pues me muero de las iras porque antes no les veía. Eso significa que se ha cortado de la orilla y de la del frente casi mucho más del 50% de los árboles. Sí, puede ser, pero el eucalipto es un árbol que ahora es que no evolucionó con nuestros árboles nativos, tiene una altura desmedida para nuestros suelos. Enorme. Es enorme, es el más alto que existe en los Andes. No existe árbol más alto. Nuestros Andes evolucionaron con el ecosistema que estamos tratando de proteger. Estos árboles no corresponden a ese ecosistema, consumen más agua de la que se necesita, no aportan para el cuidado, para albergar las aves nativas, no aportan para que crezcan vegetación abajo de estos árboles. Abejas. Para las abejas, pero las abejas tampoco son nuestras. Ojo. Y para las abejas no son nuestras. Pero están viviendo aquí. Sí, pero no, igual que el eucalipto. Claro. Sí. Y el eucalipto ha servido en cambio para los seres humanos, han construido sus casas. Yo tengo una casa de los eucaliptos crecidos en terreno. Pero no con los árboles que están en la orilla del río, sino con árboles de plantaciones de gente privada. Está bien que se lo haga y que saquen beneficio de eso. Pero nuestras orillas tendrían que estar sanas, y para estar sanas tienen que tener la vegetación nativa. Y no para que tenga la vegetación nativa, no solamente tiene que cortarse los árboles de eucalipto, sino antes de cortar los árboles ya deberían mostrarme. He visto la reforestación en qué para. No hay absolutamente nada. Cuando llegan a 50 centímetros ya no valen las plantas porque no se han fijado. Es que tenemos que tener en dónde siembran, cómo siembran. Un poco de paciencia. En la 1 de mayo, donde yo vivo, sembraron muchas plantas que no estoy de acuerdo con la siembra porque no son nativas. Las que se sembraron, muchas de ellas. Sin embargo, ya tienen una altura de más de 3 y 4 metros algunas en un lapso de 8 años. Entonces, en eso sí creo. Entonces, sí se puede hacer. Ahora, claro, el problema de tumbar el eucalipto es que tumbo y caen sobre todas las otras plantas. Entonces, ¿qué primero tengo que hacer es tumbar el eucalipto para que después no me maten las plantas? Porque son árboles enormes. Claro. Y tenemos otro gran problema con los eucaliptos, que es que nuestras orillas de los ríos han sido rellenadas, ¿verdad? Por el transcurso de los años, por las diferentes autoridades. Entonces, el eucalipto estaba sembrado a la orilla del río, a 3, 4 metros abajo de lo que está, claro, se le tapó, y ahora tiene un cuello, que es un cuello inerte, porque la raíz está acá abajo, empieza a podrir y el árbol se hace débil, y tiende a caer. Entonces, la otra vez que caminaba por el lado del hospital del río, veía que el problema es realmente insolucionable, porque los eucaliptos de las riberas de los ríos han sido agredidos por la construcción de muros. ¿Cómo así? Si en el curso de un río, entre las curvas de choque y de sedimentación, han sido rellenadas con piedras. Le pongo con piedras, aumento la velocidad y se da contra la orilla del frente. Y pese a que las raíces de los eucaliptos, no digamos cuando están entrelazadas con otros árboles, son defensoras de la orilla, pero ante el advenimiento ante la precipitación del agua provocada así, claro que hacen ese fenómeno que tú explicabas, y van apareciendo las raíces y va terminándose. Bueno, en una orilla de un río siempre van a haber raíces, sea de los nativos o sea de eucalipto. Pero siempre no tan fuertes como... Pero no tan fuerte. Vamos a ver la orilla del Llanuncay, en las partes altas donde todavía hay bosque nativo, es una belleza. Eso es lo que debemos imitar. Sin embargo, el eucalipto sigue avanzando hacia aguas arriba.
Y si no hay alguien que diga, ya, hasta aquí nomás, vamos a tener eucaliptos en todo lado. Kabir, me da la impresión de que recién estamos comenzando la conversación. Me da la impresión de que estamos... Pero no tenía la impresión de que ya tenemos que terminar el programa porque nos hemos demorado. Bueno, ha sido muy grato charlar, muy agradable la conversa. Pero vamos a seguir haciéndolo. Si Hay no que es seguir, en el programa, hay que seguir haciéndolo. en la oficina de la universidad. En la oficina de la U. La U es un chévere ejemplo de... Pumapungo es un chévere ejemplo también. De cómo se restauró con plantas nativas. Vaya a ver, Pumapungo es una belleza. Sí. Es una belleza. Y ahí sí, más del 80% de plantas que están sembradas son nativas a la orilla del río. Entonces, Tendrás ejemplo, que sí podemos asesorarnos con los conocimientos sobre las plantas nativas, que es a las que les necesitamos. Están las universidades ahí, claro. Y por ahora, mi agradecimiento profundo a la aceptación de esta invitación. Un gusto estar aquí, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a la audiencia que nos ha dispensado con su acompañamiento. Muchas gracias a todos. Todos tienen una forma diferente de ver la vida. Nuestra forma de verla es generando. En Elegaustro no solo generamos energía en nuestras centrales y proyectos. De la mano contigo, comprometidos siempre, generamos conciencia y conservación ambiental. Generamos trabajo Desarrollo y futuro. Elegaustro, agua y energía limpia para la vida.